NetBoss es la aplicación móvil de la Segunda Seguros que te hace todo mucho más simple. Con NetBoss podés chequear tus seguros, solicitar asistencia mecánica y mucho más. Bajate NetBoss y empezá a disfrutar mucho más de tu tiempo. ¿Cómo están? Es un placer darles la bienvenida otra vez. Hoy vamos a hablar de algo que nos fascina porque es el encuentro de dos mundos, el mundo de lo físico y el mundo de lo digital. Lo planteamos así porque es la tecnología que en los últimos años más avanzó y que posibilitó que pudieran imprimirse objetos. Como se imprime papel, objetos también, objetos variados. Pueden ser adornos para una casa, muebles o incluso prótesis ortopédicas. La evolución de la impresión 3D, que llamamos la tercera dimensión. La impresión 3D comenzó en 1976, cuando se inventaron las impresoras más comunes, las de inyección a tinta. En la década del 80, algunas adaptaciones y avances en el concepto de inyección transformaron la tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. Esto cambió todo y empezó a ser posible pensar en objetos reales. En medicina evolucionó y hoy es una simbiosis entre conocimiento y técnica para cirugías complejas. Por medio de una beca que da el Consejo de Investigación y Docencia del hospital y a través de la Fundación ECA, el Servicio de Neurocirugía desarrolló un programa de impresión 3D para diversas utilidades. La más importante de todas es simular lesiones en la calota craneana y la otra más importante es fabricar, de alguna manera, reemplazos de hueso que se pierden en los accidentes de moto automovilísticos. Nosotros tenemos una gran incidencia de trauma de cráneo, donde los pacientes, por diversas causas, pierden una parte de su cráneo. El hueso que recubre el cerebro es muy importante para la protección, pero para también un buen funcionamiento. Si el cerebro no está protegido en esta cápsula presurizada que es el cráneo, funciona mal. Entonces, todos los defectos que producen los accidentes en la calota debemos repararlos. La impresión 3D nos ha beneficiado mucho. ¿Por qué? Porque fabricamos, entre comillas, exactamente el defecto óseo que tiene el paciente para ponérselo al paciente y que es igual a su original óseo. Obviamente no es igual en su contextura porque es un elemento artificial, pero a los fines fisiológicos es lo mismo, estético y fisiológico. El hospital cuenta ahora con la impresión 3D de manera, digamos, de investigación, desarrollo, sin fines comerciales. Es una cosa copiada, o sea, no es una cosa innovadora nuestra, sino le hemos buscado, digamos, el lado de la practicidad y la disponibilidad a un muy bajo costo. Pero cualquier hospital puede lograr esto de manera comercial. Nosotros estamos constantemente tratando de ver otras aplicaciones. El servicio de traumatología y ortopedia simula fracturas, por ejemplo, y el departamento de maxilofacial puede simular un tumor óseo y puede imprimirlo y saber cómo tiene que operarlo o qué resección ósea tiene que hacer, ir preparándose para esa eventualidad. Cuando nosotros hacemos una tomografía de un paciente o una resonancia, lo que tiene dentro del cráneo ya es un dato, un número, y vos podés hacer lo que querés con eso. Podés fabricar un elemento que es un fantasma para ver lo que tenés y verlo, podés manipularlo dentro de una computadora y mirarlo de todos lados, podés simular hoy en día hacer una cirugía, etcétera, etcétera. Podés programar un navegador para llegar a esa lesión
que el cerebro humano por ahí le cuesta en el espacio, como cuando nosotros ponemos un punto para ir a la ciudad y ya estamos tan acostumbrados al GPS que ni pensamos como teníamos pensado en nuestra memoria, el cerebro, voy por Córdoba, doblo por Santa Fe y llego, ahora nos dice el GPS dónde vamos. Bueno, la medicina se está convirtiendo en eso. Hay muchas cosas que la computación es muy precisa para decirte. Y el futuro es eso. También, aparte de eso, la inteligencia, digamos, la computación está aprendiendo. Nosotros le podemos enseñar a una máquina a interpretar muchas cosas rápido, no para un especialista, pero para un médico generalista que está lejos de un centro neuroquirúrgico, alta especializar, interpretar una cosa que para él es rara. Hay algo común en la impresión de todos estos materiales y objetos. Se usa una especie de polímero sintético, como si fuera un plástico, aunque puede ser también biodegradable. Se ve a través de un líquido que tiene la viscosidad y un color parecidos al de la miel, como si fuera caramelo. En la impresión se van fabricando partes tridimensionales, capa por capa. Es una tecnología que llegó y se usa, entre otras cosas, para investigar y curar. Que no reemplaza al cerebro humano, que siempre tiene esa plasticidad y aprende con la máquina, porque a su vez la máquina le enseña, ¿no? Así que esto es una cosa que tiene en medicina una cantidad de aplicaciones enormes. Bueno, acá sí tenemos, por ejemplo, esto es una manera de manipular la imagen de un paciente que tiene un aneurisma y que queremos verlo, entre comillas, antes de ir a abrir el cráneo y cliparlo. Entonces sabemos qué elementos óseos hay que hay que sacar, cuántos elementos hay que sacar, qué se interpone, qué arteria, qué vena. Antes lo teníamos que imaginar en nuestro cerebro, o sea, la imagen 3D lo hacía el cerebro, lo dibujaba, lo pensaba antes de la cirugía. Ahora, aparte de eso, la máquina nos ayuda. Interactuamos con ella, a ver el abordaje. O sea, son distintas aplicaciones de lo digital, cómo manipula las imágenes la inteligencia artificial. Cualquier enfermedad neurológica lleva una tomografía como primer estudio. De acuerdo a lo que sea, vos con la tomografía ya tenés los programas y vos, de acuerdo a la enfermedad que tiene, la podés manipular. Para navegar, para llegar, para simular en una impresión 3D o por solamente manipularla digitalmente, sin fabricar nada o sin tener un navegador que te lleva. Solo el verla moverse ya te está prediciendo qué dificultades va a tener en el quirófano. Obviamente la cirugía, la neurocirugía traumatológica no es de gran complejidad, porque son hematomas, son descompresiones, pero la neurocirugía vascular, la neurocirugía de tumores, toda esa manipulación de la imagen, la impresión 3D da mucha ayuda porque uno puede decir, bueno, voy a tener que sacar este hueso, vamos a fabricar el reemplazo de ese hueso para operarlo y además puedo ver en el simulador qué dificultades voy a tener técnicas. Es toda una era digital. La impresión es el último paso, pero la imagen, ya cuando vos entraste al hospital y te hiciste una tomografía, eso lo que tiene el paciente ya son números. Y esos números vos los podés meter en un navegador, en una impresora 3D, en un programa de software para manipularlo, para ver dónde está la lesión. Tiene muchas aplicaciones. Es rapidez. Antes el médico tenía que ver placas, ver una tomografía, imaginarse más. Esto da rapidez. No es que un médico soluciona todos los problemas con la digital, con la ayuda de la computadora, pero aparte ayuda al residente a aprender más rápido. Y al médico que ya tiene un poco de experiencia, también lo va potenciando. Es una interacción. Las nuevas generaciones tienen como ventaja la familiaridad con los entornos virtuales. Las realidades simuladas de los juegos en 3 dimensiones hacen que los más jóvenes ya arranquen el aprendizaje comprendiendo los códigos, el lenguaje y puedan aprender más rápido. El entorno 3D es realidad 3D, del concepto y el software al objeto que podemos tocar y levantar. Tecnología para curar y recuperar.
Impresión 3D de calota, más o menos tenemos que hacer nosotros entre 50 y 70 por año. Llevaremos 50, 60. ¿Por qué? Bueno, es toda una tarea. Los pacientes tienen secuelas, uno tiene que curarlo de todo eso. Reemplazarle el cráneo es la etapa final para que el paciente se recupere. El estudiante de medicina o el residente hoy en día ya se está chocando con la tecnología porque ya se está aprendiendo con tecnología. Hay muchos lugares en el mundo que el residente ya tiene un entrenamiento con simuladores para en la etapa final con el paciente ya tener una idea bastante acabada de las dificultades que va a tener. Entonces, yo diría que nos cuesta más a los que venimos de la vieja época adaptarnos a esto, que el estudiante, el joven que está en el secundario, hasta en el primario. Los chicos hoy en día juegan con los videojuegos, o sea que el día de mañana van a estar más preparados porque ellos ya interactúan con las imágenes virtuales. Yo diría que es más dificultoso a veces para la gente que está hecho a otra época de interpretar. Pero bueno, yo creo que para el que tiene la experiencia y vos le tirás toda esta nueva tecnología, lo potencia enormemente. Hoy en día aprendemos mucho, ellos aprenden de nosotros, nosotros aprendemos de ellos, de los tecnólogos, de los que hacen computación. Por eso es muy interesante el trabajo que hemos hecho con el CONICET, acá en el servicio lo que se hace con la impresora, porque nos vamos potenciando. El tecnólogo y el que hace computación se da cuenta de la necesidad que tenemos nosotros y le buscan miles de aplicaciones a esto. O sea, uno ve de la experiencia, del trabajo diario de la clínica, y el que está en la computación ve aplicaciones y le ve muchas aplicaciones, le ve cosas que no las vemos nosotros. Vemos que surgen nuevos emprendimientos capaces de diseñar objetos muy simples para decoración, pero también vemos que en la medicina y en la construcción y en otras industrias y en otros servicios está creciendo la impresión en 3 dimensiones. Es un campo por descubrir, a pesar de que hace tiempo que existe. A medida que los programas de software son más simples, crece la cantidad de objetos que se pueden diseñar. Los invitamos a que sigan descubriendo con nosotros la 3ª dimensión. Tenemos una idea de qué es lo que se puede hacer a través de la impresión en 3ª dimensión o impresión 3D. Ahora vamos a conocer cómo es adentro, por adentro y desde adentro esta tecnología. La impresión 3D es llevar una idea, la posibilidad de llevar una idea a la realidad. Mediante diseños por computadora, modelados, o sea, justamente para que tengan las 3 dimensiones, poder llevarlo a una realidad con una función decorativa, funcional, un prototipo o una mini fabricación a poca escala. Se necesita una computadora principalmente no muy potente, pero con una tarjeta gráfica mínima para poder procesar esos archivos o, en su defecto, modelarlos. Hay 2 formas de realizarlo. Uno mediante planos, los cuales a través de distintos programas te permiten levantar esas estructuras en las 3 dimensiones, que después uno va a ir modificando, cambiando para lograr la forma. Y otro que se esculpe como si fuese en arcilla. Entonces uno va dando las formas, a una cara, por ejemplo, se le va haciendo la nariz, la cuenca de los ojos, los pómulos, todo. Entonces hay 2 formas de hacerlo. Muy distinta una de otra, porque se manejan con herramientas de trabajo muy distintas, pero llevando a un producto final que sería el modelo en 3 dimensiones. Y esto creció porque se supo qué materiales se podían emplear para la impresión 3D. No todos pueden ser utilizados, no todos tienen ese grado de maleabilidad para hacer objetos de impresión en 3 dimensiones.
los materiales, la tecnología, las herramientas, las impresoras, la vida de esto por dentro. Los materiales que se usan son todos distintos, todos tienen componentes químicos distintos, vamos a llamarlo así. Hay un material que se llama PLA, que es un plástico biodegradable, que está basado en almidones de maíz, parte de caña de azúcar, todos compuestos que lo hacen un material blando, fácil de usar y biodegradable. Como también tenés materiales como el ABS, que usualmente se utiliza en piezas de inyección, nylon, TPU, que es un polímero muy flexible. Tenés un montón de materiales, hasta el PET de las botellas con un agregado se logra imprimir y obtener piezas muy rígidas. Con la funcionalidad estás limitado en este momento a objetos medianos chicos. ¿Por qué? Vos tenés limitaciones a la hora de imprimir, tenés dimensiones que respetar, 20 centímetros por 20 por 25, de ancho, de largo y de alto, como también tenés impresoras aún más chicas. 150 por 150 por 100, impresoras de 400 por 400, o sea, tenés distintos tipos, pero nada estandarizado, supera más de los 400 milímetros de impresión, los 40 centímetros. Por ende, dependiendo del material, podés realizar de todo. Yo he hecho engranajes para un taladro que se ha roto, no se conseguía el repuesto mismo, funcionó, bárbaro. Para una calibradora de mi trabajo, una piecita plástica que va agarrado a un O-ring se partió, no se conseguía, lo pude diseñar y adaptar y funciona bárbaro. Utilidad, funcionalidades, depende de lo que vos necesites, por eso es tan versátil el 3D. Y entonces llegamos a esta conclusión, ¿se puede imprimir una oreja o un arma? ¿Cuál es el límite de la impresión en 3 dimensiones? Hoy en día ya se pueden hacer armas muy rudimentarias, muy básicas, y hay un gran conflicto con eso porque si los planos son libres, ¿quién te dice que a vos el día de mañana no te pegan un tiro con eso? Y después, ¿cómo hacen para rastrear ese arma? ¿Cómo se registra ese arma? Entonces es algo muy sensible, en estos últimos tiempos se está viendo. Y la verdad que si se implementa una reglamentación va a haber formas de esquivarlo, porque no es algo que vos tenés que tener registrada la máquina, el material, te dan un número de serie. Vos lo podés hacer, sabiendo los planos o teniéndolo en la mente lo podés hacer. Entonces es muy complejo todo eso. Ya se han impreso hasta orejas, pero solamente la parte del cartílago de la oreja. Lo cual obviamente no puede subsistir sin las venas, las arterias donde pueda fluir la sangre para mantenerlo vivo, pero ya se imprimió una oreja, aunque sea el cartílago. Se está viendo impresión de huesos, se toma el ADN, o la célula madre, no estoy muy seguro cómo es el tema, y se está replicando el hueso. Como si, no sé, se te llega a pulverizar o algo, poder tener algo que sea compatible con tu cuerpo a través de tu ADN. Recién nos planteábamos la pregunta sobre los límites, que en realidad son los límites para la tecnología en general, a qué puede ayudarnos, hasta dónde hacemos el bien con esa tecnología. Siempre ha pasado lo mismo con las herramientas y la tecnología en la historia de la humanidad, pero ahora el lado bueno, el lado positivo es que muchas personas que no tienen dónde vivir y que lo hacen en viviendas que son precarias, en países con un gran número de habitantes, ya se está fabricando una vivienda a través de una impresión en 3 dimensiones. En China, por ejemplo. Veamos cómo se hace. En China hoy en día podés conseguir un kit que vos te llega, lo tenés que armar, ensamblar todo, pero estás hablando de algo súper económico, $200, por más básico que sea la impresora, hoy tenés una impresora por $200. Como la tenés por 1000, la tenés por 5000, la tenés por $50.000, depende del tipo de tecnología y bueno, máquina que sea, obviamente. En China tienen una impresora gigante de cemento, en lo cual pueden hacer, creo que eran 12 casas por día, por mínimamente estructural, pero bueno, después queda el tema del cableado y todo, pero 12 casas por día con una impresora, prácticamente con poca intervención humana. Es algo que a medida que se vaya evolucionando un poco más y encuentren formas más fáciles de hacerlo, ese es el futuro, eso va a ser el futuro de la construcción. Y acá es donde llegamos a otra pregunta que siempre reaparece y reaparece porque está la duda de que con la tecnología habrá trabajos que dejarán de existir.
Y la pregunta es, ante la impresión 3D o la tercera dimensión, ¿qué va a pasar con la mano de obra? Y hay menos trabajos manuales, pero a eso siempre hay un mantenimiento que dar a una máquina, o sea, siempre surge algo más como para complementar eso, o abrirse su propio camino por otro lado. Entonces yo creo que si bien va a afectar, se va a poder adaptar en base a eso. Yo creo que a medida que vaya evolucionando, va a seguir abaratándose los costos, entonces va a ser más accesible, no solo para primer mundo, sino para también tercer mundo. Como te digo, hoy en día una máquina la puedes comprar en China por $200. Esa máquina, no sé, hace 6 años atrás a lo mejor se conseguía por 800 y era así de básico. O sea, hay un lapso muy grande. O sea, un lapso de tiempo muy corto, pero una amplitud de precio muy grande. Cuando aparece la tecnología para cambiar y para transformar los procesos, siempre estamos ante las mismas preguntas. ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Y qué va a pasar con la forma de hacer las cosas como las conocemos hasta este momento? Con la impresión en 3 dimensiones, esa pregunta vuelve a plantearse y lo más interesante vuelve a ser intentar responderla a través de experiencias en primera persona, protagonistas que se animan a investigar, que se animan a probar, pero que fundamentalmente tomaron contacto con la información a través de lo que es la revolución del mundo digital. Un mundo para el cual todavía los límites no aparecen.